el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como quien viene a oasis al monte de Jehová, celebraremos su poder. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso. Nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Jesús no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Ante el enemigo vencemos, en el nombre eres tú. Somos el ejército de Dios. Nada nos podrá detener, nada nos podrá detener. ¿Por qué? Porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear, aleluya. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo vencemos, en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. Nada nos puede detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Una delante de ti, tus enemigos se distraen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará. Huye, espíritu de maldad. Huye, espíritu de rencor. Huye, espíritu de división. Huye, espíritu de enfermedad. Huye, espíritu de rebelión. Huye, espíritu inmoral. Huye, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará. Tú reinarás nosotros, principado. Aleluya, hombres piadosos, hombres de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ahora están presos como si fueran criminales. ¿Qué hicieron ellos? Cantar. ¿Qué hicieron ellos? Adorar a Jesús. Sentirse virtuosos y privilegiados porque estaban sufriendo por predicar el Evangelio. Eso es un gran ejemplo para nosotros. Pero como Dios dio esa fidelidad, ¿qué pasó allí? La cárcel comenzó a temblar. Se abrieron los portones, se soltaron las cadenas y el preso dijo:
se han ido, yo me voy a matar con esta espada, porque cuando sepan que los presos se han ido, yo voy a morir como quiera, me voy a matar ahora. Entonces Pablo le dijo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Qué milagro tan grande, cuando Dios hace algo lo hace bien hecho, siempre lo hace bien hecho. A veces que no entendemos por qué pasamos por circunstancias, pero cuando vemos que somos fieles al Señor, el Señor dice, aquí yo estoy para liberarte. Y qué maravilloso, ¿verdad? Se convirtió el carcelero, toda su casa se convirtieron al Señor, y cuando supieron, ¿verdad?, los guardias que Pablo era romano, cómo se asustaron, porque tenían que haberle hecho un juicio, un soldado, un ciudadano romano no se podía maltratar, a menos que no se le hiciera un juicio primero. Entonces se asustaron y lo dejaron suelto. Nosotros pagamos una cuantiosa suma de dinero para obtener esa ciudadanía, ¿verdad? Amén. Pasa como los americanos, la gente tiene que pagar tanto dinero para ser ciudadano, ¿verdad? Qué privilegio que nosotros nacimos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Y los que están ya ciudadanos es un privilegio, una bendición. Pero si vamos a otro estado y nos maltratan, la nación nos va a defender, ¿no es así? Esa es la circunstancia del apóstol Pablo. Y él estaba tan contento y tan feliz con esta iglesia tan fiel, que dice, son gozo y corona mía. Y dice, están así firmes, porque ustedes han mostrado firmezas en el Señor. A pesar de las pruebas, se han mantenido firmes. Y eso hacía que Pablo, a pesar de que estuviera preso, estaba gozoso, estaba contento. Ahora vemos que estos primeros 4 versos de este capítulo parecen no estar relacionados uno con otro. Sin embargo, cuando recordamos el énfasis del gozo de Pablo, la asociación viene tan directa con todo el resto del capítulo. En esta epístola de Pablo, le voy a decir la palabra clave: gozo, regocijo, gozo. Él quiere que estemos gozosos. Regocíjate siempre en el Señor. Le dice, ¿estás siempre? ¿Cómo le dice? Gozoso, gozoso. Entonces se puede estar gozoso, ¿no es así? A pesar de que uno esté pasando ciertas circunstancias, ¿se puede estar gozoso, sí o no? Usted lo decide. Usted decide. Si quiere estar gozoso, puede estar gozoso. Si quiere estar triste, puede estar triste. Si quiere amar, puede amar. Es una decisión que usted hace. ¿Ok? Porque usted es una persona que ha crecido, tiene autodominio, tiene libertad para escoger una cosa u otra. Usted se deja ahogar de los problemas, de la afán y la ansiedad, y usted tiene la mente concentrada en eso todo el tiempo. Usted decidió hundirse en la depresión. Pero usted se levanta en alto y enfoca la mirada perdón, en Cristo. Entonces usted tiene que ser conocedor de esa palabra de Dios. Amén. Entonces Pablo, a pesar de que estaba preso, estaba contento. Pablo se goza porque su trabajo en Filipo no fue en vano. Estaba viendo el fruto de esos creyentes y de la fidelidad de los creyentes. Por eso yo digo en la parte número 1 de este mensaje, los creyentes deben ser de un mismo sentir para experimentar gozo permanente. Vamos a verlo en la palabra del Señor. En el verso 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué es lo que significa esto? Que había una diferencia, que no estaban de acuerdo. Si vemos el nombre de Evodia, significa jornada próspera. Evodia significa jornada próspera. Síntique significa placentero conocimiento. Una jornada próspera y un placentero conocimiento deben ser complementarse, ¿verdad? Con su actitud, con su comportamiento. Y le voy a decir algo más.
en toda Roma las mujeres no eran prominentes. Recuerdan ustedes que había 4.000, también en el pueblo de Israel, había 4.000 sin contar las mujeres y los niños. Había 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Como que las mujeres y los niños pues no los contaban. En el aposento alto había 120 personas sin contar a las mujeres y los niños. Pero había como 500 personas, vamos a decir. Pero aquí en la provincia de Macedonia las mujeres se contaban. Amén. Tenían lugares prominentes en la sociedad como Lidia. En la iglesia tenían puestos importantes. Las mujeres en Filipo eran importantes. Y dice aquí el apóstol que asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Que las mujeres estaban trabajando como los pastores, como los ministros. En Filipo, en la provincia de Macedonia, las mujeres trabajaban, amén, como si fuera un pastor también, ¿lo sabían ustedes? Lo que pasa es que Febe, en el capítulo 16 de Romanos, le dice que es diaconés, en griego significa ministro también, pero entonces a ella lo interpreta como diaconisa, pero es igual que ministro, como Clemente. Todas trabajaban en ese mismo nivel, aleluya. Y en Gálatas dice, el apóstol dice que no hay hembra ni varón para el Señor. Eso lo dice la Escritura, amén. Así que escoge Dios una mujer, escoge Dios a un hombre y les da un ministerio, aleluya, sin acepción de personas. Las mujeres agresivas se van a los pies de Jesús, no se alejan de la cruz, van rapidito al sepulcro. En esta semana vamos a ver cómo ellas son las que se precipitan al sepulcro. Pedro y Juan son los últimos que llegan. Los discípulos se escondieron, las mujeres continuaron buscando el rostro del Señor de cerca. Eso es una buena enseñanza. Nosotros de lejos, muchos de lejos, cuando vemos que las cosas están safe, decimos, ok, mira, esto es verdad, tenemos una mente analítica. Cuando nos convence, las mujeres nos tienen que convencer a nosotros, por eso oran mucho por nosotros. Sigan orando por nosotros, ¿no? Como que somos un poquito reservados. La mujer tiene un instinto que le llama el sexto sentido, como que presienten las cosas. La gloria del Señor, no se crean que es para ustedes, hermanas, cuídense. Es la gloria del Señor que nos hizo diferentes. La mujer tiene la cabeza diferente al hombre y piensa diferente. Dicen que es como decimos nosotros, multifacética. Hacen una cosa aquí y hacen otra allí y hacen 5 cosas al mismo tiempo. Y nosotros nos concentramos a ver la televisión y nos hablan por el lado. Oye, mira, escucha que te estoy hablando. Y la mujer está pendiente a lo que pasa en la cocina, el niño, a la puerta, a la casa. Y tú ves que eso es que Dios nos hizo diferente. Gracias a Dios por las hermanas, ¿verdad, hermano Luis? Allá está bien, hermano. A ver, y eso es para la gloria de Dios. Así que es un complemento muy bonito que Dios hizo. Amén, gloria a Jesús, para siempre la gloria del Señor. Pero aquí había una pequeña discusión entre estas dos mujeres de Dios. Entonces, Pablo sabía que para que un creyente pueda experimentar el gozo del Señor, ¿qué tenía que hacer? No puede jamás estar fijándose en las cosas insignificantes y pequeñitas. Le da mucho valor. Gloria al Cinti, que estaban, qué sé yo, que sería lo que está en desacuerdo. ¿Por qué viniste con ese sombrerito la semana pasada? Te hubieras puesto el color rosa, o ¿por qué te pusiste este adorno ahí? ¿Por qué te pusiste ese vestido? Te hubieras vestido como yo para las dos estar bien bonitas al frente. Son ideas que me vienen a la mente, ¿no? Sí, porque hay personas que dicen entre el marido y la mujer quiere que se ponga el color del vestido, combinar los dos. Amén. Entonces, hay veces que iglesias se han puesto en desacuerdo porque fulano de tal, que son los
buenos diezmeros quieren que las paredes se pinten de amarillo. Y el otro que diezma mucho dice que la pared se pinte de azul y blanco. ¡Qué tremenda discusión! ¿Lo sabían ustedes? Perdón. Otra iglesia, porque está haciendo tanto alboroto con el John Set, no deben traer un órgano que se oiga suave. Y la iglesia están, las hermanas Evodia y Cinti, que se pusieron en desacuerdo por alguna cosita tan elemental. Y Pablo dice, no puede haber paz y gozo cuando eso sucede, porque se va resentimiento, hay tristeza en el corazón, entonces el Espíritu Santo se contrista y no baja la bendición. Me estaba explicando. Por eso Pablo, cuando se goza por la conducta de ellos, hace resaltar que Evodia y Cinti, que ustedes no lo sabían, pero eso casi nadie se da cuenta, más que el Espíritu de Dios y el hombre de Dios que tiene el don de discernimiento, dice, como que fulano y fulana, como que Evodia, vamos a decir, como que Evodia y Cinti, que como que no se saludaron, como que no se hablan como antes se hablaba, como que no se miran como antes se miraban. Entonces Pablo dice, no, eso no puede ser así. Para que haya gozo, para que haya paz permanente, tiene que haber un mismo sentir. Le dice, ¿escucharon? Amén. Entonces dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a esta, llévala de un diálogo, vamos a hablar, qué es lo que está pasando. Y entonces se consulten, ¿verdad?, en una buena conversación, una buena comunicación. Y era una cosa tan insignificante, que si no se resuelve a tiempo, se puede convertir en un problema, en una amargura, en algo que puede impedir la bendición de Dios. ¿Lo sabían ustedes? No solamente entre Evodia y Cinti, sino que afecta a la iglesia, ¿verdad? Porque el que está allá afuera dice, pero Evodia y Cinti que no van a venir a la iglesia porque están con tanta discusión y mira cómo se tratan. Entonces eso afecta al ministerio de la iglesia. Pablo quiere corregir eso. El Señor quiere que nosotros como iglesia aprendamos a crecer en esa dirección. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, esta es la hermosa palabra del Señor. Entonces encontramos aquí que Pablo dice que debemos estar mirando algo más superior a estas cosas pequeñas de niños, de gente inmadura. A Pablo le dice a los Corintios, le dice, ustedes son carnales, como están con tantas cosas, pudiendo ser maestros, pudiendo haber crecido, pudiendo ser personas que no estén fijándose en las pequeñeces, todavía están dividiéndose, están divididos. La iglesia de Corinto estaba dividida. Uno decía, yo soy de Pablo, a mí me gusta Pablo, otro decía, yo soy de Cefas, y así estaban divididos entre todos. Uno decía, yo soy de Jesús, yo soy de Jesús, yo no soy del hombre, yo no creo en doctrina de hombre, yo soy de Jesús. Esos eran los peores que estaban porque no se sometían a las enseñanzas del Evangelio. Decía, Jesús me dirige, el Espíritu me dirige. Era para hacer lo que ellos bien querían hacer. Así que encontramos acá, entonces, que cuando el apóstol está hablando esto, salta en el versículo 4, irrumpe con una palabra, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Entendieron? Él dice, regocíjense, dejen esas cosas y no pierdan el gozo precioso de servir al Señor en armonía. Les habla a los obispos para que ellos ayuden a estas muchachas, a estas hermanas, a estas siervas del Señor. Es decir, eran líderes muy importantes dentro de la comunidad, pero sabían, yo les voy a decir algo bien. Ustedes no lo saben. Yo cuando estaba en las convenciones, que iba a convenciones de concilio, donde había muchos pastores nada más, concilio, o sea, organizaciones grandes, donde vienen muchos pastores a hacer decisiones. Oiga, a veces que había unas discusiones que yo decía,
Yo no pensaba que eso existía en los pastores, discutiendo. Eso no puede ser así. Aunque a mí me gusta ser pacificador, eso a mí no me gusta. Estar discutiendo, yo mejor hago como Isaac. Si alguien me quiere quitar el pozo, yo salgo corriendo y dejo el pozo ahí. Y Dios me va a dar un pozo más agua acá, ¿verdad? O sea, qué bonito es como Pablo dice que perdió para ganar. Pablo perdió la fama. Pablo, inclusive, cuando Pablo se convirtió a Cristo, los judíos lo dieron como muerto, le celebran un funeral service, le dan la herencia, se desconectan de todos los que son cristianos, somos judíos, no creemos que ustedes están en el error, ustedes los cristianos fueron al camino del error y los desamparan. O sea, Pablo se sintió así que perdió la fama, perdió la posición que tenía ante los sacerdotes, pero dice, todo lo tengo por basura, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús, por el cual lo he dejado todo y prosigo adelante para ver, aleluya, si logro alcanzar esa maravillosa perfección con Cristo. Aleluya, qué hermoso, maravilloso ejemplo. Así que aquí en el versículo 4 él irrumpe con esta preciosa exclamación, porque el gozo es la expresión interna, ¿verdad?, de una causa interna. O sea, es la expresión externa. Cuando nosotros estamos gozosos es porque algo está pasando dentro. Amén. Algo grande está pasando. Pablo se mueve en el verso 5 rápidamente de los asuntos externos a los asuntos internos. Gloria sea al Señor. Si la paz de Dios verdaderamente está en el corazón de una persona, se ha de reflejar externamente por medio del gozo, es lo que dice el apóstol, ¿verdad? Entonces, gozo es un maravilloso producto de la paz descrita en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro.